Buenas tardes o buenas noches o buenos días, no sé a qué hora del día estén viendo esta clase, esta sesión, que va a ser una introducción a la historia de la iglesia, Y entonces en este video de introducción yo le voy a dar la base de este curso, y también les daré una tarea para que vayan haciendo mientras se crea la próxima sesión. Y compartiré con ustedes cuál es el orden que estaremos yendo en estos videos educativos y de instrucción bíblica. Pero primero que todo empecemos con oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que mientras estemos estudiando y preparándonos para servirte o simplemente para aprender más de la palabra, te pedimos, Señor, que no sea solamente un momento que adquiramos, Señor, conocimiento y información, Padre, pero te pedimos que tú creas en nosotros, Señor, un deseo a conocerte más, que también, Señor, por medio de tu Espíritu Santo nos des un deseo de amarte más y obedecerte más y seguir tu llamado en nuestras vidas. Señor, la teología, el estudio bíblico, Padre Celestial, no es efectivo si no nos mueve a amarte más y a darnos una visión bíblica, la cual tú nos has mostrado por medio de tu palabra, de ti, de quién eres, de quién somos nosotros y de tu plan para nuestras vidas. Así que, Padre Celestial, que sobre todas las cosas, Señor, más que completar un curso, Señor, que seamos edificados en este conocimiento de la historia para apreciar más lo que tú has hecho por medio de tu pueblo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, primero que todo, vamos a darle una definición a lo que es la historia de la iglesia. Y es bien importante entender esto porque antes de la fundación de la tierra, Dios en su plan soberano decidió darle una novia a su hijo. Por eso en la palabra de Dios la iglesia se llama la novia del Cordero, la novia de Cristo, ¿verdad? Entonces el deseo de Dios de construir una iglesia para su hijo fue desde la fundación de la tierra, desde antes de la fundación de la tierra en la eternidad. Pero obviamente con el propósito de estudiar la historia de la iglesia, comenzaremos en el libro de Hechos del Nuevo Testamento, porque hasta el Antiguo Testamento es parte del plan de Dios de formar su iglesia para dársela a su hijo. ¿Amén? ¿Me explico? Entonces, obviamente no vamos a pasar un montón de tiempo en el Antiguo Testamento, pero sepan que toda la historia del pueblo judío es parte de ese plan de Dios de formar una novia pura para su hijo Jesús. Amén. Entonces, eso es importante tener claro, que el plan de Dios para el cuerpo de Cristo es desde antes de la fundación de la tierra. Pero por propósito de estudio, comenzaremos en el libro de Hechos, que se considera el comienzo de el pueblo judío que reconoció a Jesús como Mesías, fueran llamados cristianos. Entonces, en cuanto nivel académico, ese es cuando se considera el comienzo de la iglesia cristiana. Pero la historia del pueblo judío, el propósito es de llamar de aquel pueblo los que por fe en Cristo reconozcan a Cristo como Mesías. Y entonces la
la historia de la iglesia de Cristo de verdad comienza antes de la fundación de la tierra, en la mente de Dios, en los planes soberanos de Dios. La historia judía es parte de ese propósito, pero vamos a comenzar este estudio en el libro de Hechos. Ahora, ¿por qué es importante? Esta es una pregunta que se tiene que contestar. Esto no es solamente una clase de historia para tener información guardada en nuestra mente, para creerse que hemos adquirido conocimiento y ahora podemos enseñarle a otros. Aunque eso tiene su lugar, pero la importancia de estudiar la historia de la iglesia, primero que todo, es para evitar herejías, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, porque las falsas enseñanzas que encontramos en las iglesias de hoy, de verdad no son nada nuevo, son falsas doctrinas que vinieron de la antigüedad, que vinieron hasta durante el tiempo de los apóstoles. Y entonces no es nada nuevo, es como la palabra dice que el enemigo, el diablo es nuestro enemigo desde el pasado, desde el anteaño. Y eso es importante de conocer al estudiar la historia de la iglesia, es poder darse cuenta, eso es lo mismo que están enseñando en algunas iglesias hoy. Y reconocer esas falsas doctrinas que el enemigo sigue tirando, lanzando a la iglesia del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesús. Entonces, ese es uno de los propósitos del por qué estudiar la historia de la iglesia cristiana. Segundo, es para la preservación de la sana doctrina. Hoy en día, no sé si ustedes tienen la misma experiencia en Venezuela o en Sudamérica, donde cuando uno dice, mi iglesia es una iglesia de sana doctrina, normalmente se refiere a que es una iglesia estricta o legalista o bien seria, fría, ¿verdad? Pero sana doctrina es algo bueno, es algo que al contrario, que llena al cristiano, al Hijo de Dios, de gozo, que alimenta al cristiano, que nos acerca a Dios, que nos ayuda a conocer a Dios por medio de nuestro Señor Jesús, tal como Él es, como Él se ha revelado en su palabra. Esa es la sana doctrina. La sana doctrina es doctrina, enseñanza sana, que no enferma al alma y a la mente con falsas visiones de quién es Dios, quién es Jesús y qué es lo que Él ha hecho en nuestras vidas por medio de la salvación y a qué nos ha llamado. Entonces es importante que al estudiar la historia cristiana nos demos cuenta que la importancia de preservar la sana doctrina en nuestros hogares, en nuestras iglesias y en el pueblo de Cristo. Es un llamado también al estudiar líderes de la iglesia del pasado. Es importante ver el llamado que tenemos para predicar la palabra, predicar lo que el Señor ha enseñado y no pretender que tenemos nuevas revelaciones y manifestaciones de Dios que el Espíritu Santo nos ha dado que no están encontradas, que no se encuentran en la palabra de Dios. Todo lo que el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos a predicar, a enseñar, a leer, a creer, a vivir, está en la palabra de Dios. Amén. Entonces, esas son unas cuantas razones por las cuales es importante estudiar la iglesia cristiana. Y yo voy a agregar una cuarta razón. Al estudiar la historia de la iglesia cristiana, nos vamos a encontrar con que los líderes y las personas que Dios usó en el pasado son personas como tú y yo. Son pecadores, salvos por gracia, llamados a predicar el evangelio a toda parte del mundo. Amén. Entonces es importante estudiar sus vidas, que tenían las mismas
batallas espirituales que nosotros tenemos. No eran gente de un nivel espiritual más alto que nosotros. Es más, déjeme darle este ejemplo. A veces nosotros decimos, ay, qué bendición, qué increíble haber sido uno de los discípulos que caminaba con Cristo, que hablaba con Cristo, que tocaba a Cristo, que lo abrazaba. Pero usted sabe qué, nosotros somos llamados el tabernáculo nuevo de Dios, el templo de Dios, que Cristo mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Jesús no se puede acercar más a nosotros que eso aquí en esta tierra. Él vive en nosotros y quiere comunión diaria con nosotros. Y por eso nos ha salvado. Amén. Y algún día sí lo veremos cara a cara. Pero por ahora pensemos que tú y yo tenemos la bendición de tener una relación, una comunión íntima con Cristo que no se compara a lo que nosotras a veces pensamos que era más de más bendición que ahora. Simplemente porque los discípulos vieron a Jesús con sus ojos, bendecidos son lo que creen, aunque no lo hayan visto. Amén. Entonces vamos a pasar tiempo hablando y estudiando 6 periodos, lo que voy a llamar 6 periodos generales de la historia de la iglesia. La primera es a lo que le decimos la iglesia pentecostal. Ahora déjenme aclarar eso. No estamos hablando de el movimiento moderno pentecostal. Cuando hablamos de la iglesia pentecostal, nos estamos refiriendo a la iglesia de Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia y es en el día de Pentecostés. Por eso nos referimos a esa iglesia, la iglesia del Nuevo Testamento de Hechos, como la iglesia pentecostal, entre comillas. Ahí Hechos capítulo 2, versículo 1. Y pueden tener sus Biblias abiertas si lo desean. Aunque en esta sesión no es necesario. Pueden apuntar. Hechos capítulo 2. Es cuando dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asetándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Eso no se refiere a lenguas celestiales, angélicas, a otras lenguas. Entonces hay varias lenguas. ¿A qué creen que se refieren? Varios lenguajes. Todos estaban hablando en diferentes lenguajes, idiomas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Estoy en Hechos capítulo 2. Comencé en el versículo 1 y ahora estoy en el versículo 5. En el versículo 4, disculpen. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo les daba esta habilidad. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y le entendían. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ves que son idiomas.
partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillosos de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo les dio esa habilidad cuando vino sobre la iglesia en Hechos 2, a lo que le llamamos la iglesia pentecostal? Para que declaren las maravillas de Dios en una forma que los otros podían entender. No era un idioma extraño que solamente unos cuantos especiales puedan entender. Son idiomas que otras personas hablaban. El milagro es que ellos no hablaban estos idiomas y de repente Dios les dio la habilidad de hablar en diferentes idiomas de las diferentes personas que estaban ahí presentes, hablándoles de las maravillas de Dios. Primeramente, del Evangelio y la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esa se considera la iglesia pentecostal, la iglesia del día de Pentecostés, que ahí empieza su existencia. Después continúa la obra de Dios en su iglesia, en la iglesia perseguida. La iglesia perseguida. La iglesia perseguida existe entre el año 100 y 313 después de Cristo. En el año 100 al 313 después de Cristo. Es la iglesia que empieza a ser perseguida en Hechos, pero continúa durante el tiempo de Nerón, por ejemplo, que persiguió a la iglesia de una forma extremadamente violenta. Es la persecución que nosotros vemos en películas que podamos haber visto, hemos leído en libros de historia. Esa es la iglesia perseguida. O sea, el primer periodo general de la historia de la iglesia es la iglesia pentecostal de Hechos 2. Segundo viene la iglesia perseguida del año 100 al año 313 después de Cristo. ¿Por qué para en el año 303? Porque fue ahí en ese entonces, en el 312, si no me equivoco, en el 312 donde el emperador romano, Constantín, declaró que la religión cristiana fuera una religión aceptada. A veces unos creen que fue Constantín el que declaró la fe cristiana como la fe oficial del Imperio Romano, pero no fue Constantín. Simplemente lo que Constantín hizo fue declarar que la fe cristiana era aceptable y aceptada en el Imperio Romano. Esa es la iglesia perseguida. Después viene el tiempo entre el año 313 y 476 después de Cristo, la iglesia imperial del Imperio Romano. Esa es la iglesia imperial. Y durante todos estos tiempos vamos a conocer a hombres de Dios que Él usó para seguir avanzando el Evangelio y la sana doctrina y su palabra. A algunos les costó su vida. Después sigue la iglesia medieval. Esta es la iglesia antes de la Reforma Protestante. Esto es cuando la mayor corrupción de la iglesia que se había convertido en lo que nos referimos como la iglesia católica romana. Este fue ese tiempo más oscuro de la iglesia medieval, desde el año 476 al 1453. Hubo mucha corrupción, mucha falsa doctrina, simplemente por querer adquirir poder y posiciones de diferentes autoridad, no solamente eclesiástica, pero política. Ese es el problema que hay cuando
el Estado, o como le decimos el gobierno, y la iglesia se mezclan. Y lamentablemente, hasta después de la reforma protestante, la iglesia de Inglaterra cayó en la misma trampa cuando el rey declaró que la fe cristiana expresada en la iglesia de Inglaterra era la única iglesia aceptable, que todos eran obligados a ser parte y miembros de esa iglesia, y si no, serán considerados como herejes y falsos profetas. Y ahí es cuando entran problemas, ¿verdad? Porque el gobierno no tiene por qué meterse en la iglesia, porque es la palabra de Dios y con nuestra cabeza, Cristo, que de verdad dirigen y reinan sobre la iglesia. Y así como que de la misma manera que la fe cristiana no debería ser legislada, en el sentido de que obligar a las personas, o si no, que serán castigadas por la ley si no creen en Jesús o siguen a la fe cristiana. Eso también va contra la palabra de Dios, porque la salvación es algo personal, individual. Cuando una persona libre, creada por Dios, Dios transforma por medio de su gracia y cree en Jesús por primera vez. Esa es la salvación. La salvación no es nada forzado por una iglesia o por un estado dictador o imperialista como el Imperio Romano. Entonces, esa es la iglesia medieval. La iglesia medieval duró entre el 476 y 1453 después de Cristo. Después viene la iglesia reformada. La iglesia reformada dura desde el 1453 al 1648. La reforma. Tenemos que entender que no fue el descubrimiento de algo nuevo, no fue una revolución contra la Iglesia Católica. Simplemente fue un regreso, un retorno a la fe cristiana bíblica, al Evangelio bíblico, a la palabra de Dios, al Nuevo Testamento, que la salvación era por fe solamente, por gracia y por medio de Cristo, nada más. Esa es la iglesia reformada. Ese fue un tiempo que Dios usó para regresar y traer a su pueblo de nuevo a su palabra. Eso fue el momento cuando Dios usó a diferentes hombres en diferentes países del mundo en ese entonces a traducir la palabra de Dios en sus propios idiomas. Porque ¿qué uso tiene la palabra de Dios si uno no la puede leer en su propio idioma? Y entonces ese fue un movimiento de Dios durante ese tiempo de 1453 a 1648. Y todas estas cosas que estoy mencionando de a poco son cosas que trataremos con más tiempo en las clases que vienen en el futuro. Y por último viene la iglesia moderna. La iglesia moderna, el periodo general de la historia de la iglesia, que le llamamos la iglesia moderna, viene desde 1649 a la actualidad. ¿Okay? Y también estudiaremos todas las denominaciones, de dónde viene el metodista, de dónde viene el presbiteriano, de dónde viene el bautista, de dónde viene los anglicanos, etc. Pero déjeme aclarar una vez más que el propósito de todos estos periodos, estudiar todos estos periodos, es ver cómo nuestro Señor guardó la pureza del Evangelio. Y no fue barato. A algunos les costó su vida. Y algunos tuvieron que ser valientes.
y ir contra movimientos de hombres fuertes y poderosos, unos de los más poderosos de toda la historia del hombre, como era el Imperio Romano o la Iglesia Católica Romana, que tenían control básicamente de todo lo que se le decía a todo el mundo en ese entonces, y también del Nuevo Mundo años después, porque era la Iglesia Católica que mandaba a conquistadores al Nuevo Mundo, menos en los Estados Unidos. Eso es parte de la iglesia cristiana que estudiaremos también. Los cristianos que se fueron de Europa cuando Inglaterra cayó en la misma trampa del enemigo que la iglesia católica cayó, donde convirtieron a la iglesia, a la fe cristiana, como la fe requerida, que el gobierno requería que todos siguieran a la fuerza. Y entonces cristianos que querían servir a Cristo y seguir a Cristo y practicar su fe libremente y fielmente de acuerdo a la palabra de Dios y no a un cónsul eclesiástico o estatal, se vinieron a lo que ahora llamamos a los Estados Unidos, se vinieron a Norteamérica. Y eso también es una época bien interesante, cómo el Señor siempre preserva a los suyos cuando son fieles a su palabra, y Él nunca nos desampara. Cuando nosotros decidimos ser fieles a su palabra y no nos importa qué nos cueste, el Señor nos bendice, nos guarda, y por eso tenemos que seguir su llamado en nuestras vidas sin temor. Pero antes que terminemos acá, quiero concluir con el versículo en la palabra de Dios, Mateo 16, versículo 18. El Evangelio de San Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y aquí el Señor Jesús está hablando con sus discípulos y le dice esto: y yo también te digo, le está hablando a Pedro, que acaba de hacer esa declaración de fe sobre Cristo, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Semejante declaración, ¿verdad? Y entonces sigue la palabra de Dios en el versículo 17 de Mateo, capítulo 16. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay dos cosas que vemos aquí que es bien importante entender. Lo primero que tenemos que entender es que Cristo dice yo edificaré, construiré mi iglesia. El que construye su iglesia es Cristo, y nosotros somos el templo que Él está construyendo. Y Dios está llamando a muchos de su pueblo a la salvación por medio de fe en Cristo. Entonces no es el hombre que construye la iglesia de Cristo, es Jesús mismo que construirá su iglesia. Él es el que la construye. No son estrategias humanas, no son estrategias de este mundo. Es la obra de Dios por medio de a los que Él ha escogido. Pero segundo, es importante señalar aquí, este es un versículo que ha sido usado por la Iglesia Católica para decir que Pedro es el fundador de la iglesia cristiana, etcétera, y muchas otras falsas enseñanzas. Pero tenemos que entender que aquí Jesús no está diciendo que Pedro es la roca. Déjenme leer una vez más. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál roca? No se está refiriendo a Pedro, se está refiriendo a la declaración que Pedro hizo cuando dijo: tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. La iglesia está fundada en la verdad doctrinal y eterna que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios hecho carne, el Mesías, que ha venido a salvar al mundo. Esa es la fundación, la roca en que se construirá la iglesia. Es doctrina. Entonces, así como vamos a estudiar diferentes doctrinas de la iglesia en diferentes periodos, estas doctrinas no eran doctrinas nuevas, sino doctrinas que tuvieron que ser reenseñadas porque el pueblo de Dios se está olvidando de estas cosas. Y en vez de seguir en la palabra de Dios, seguían a los hombres o seguían a un movimiento eclesiástico en vez de la palabra de Dios. Entonces, desde el comiencito, desde que Jesús habló con Pedro y sus discípulos, era bien importante hacer declaraciones de fe. Y una cosa que vamos a encontrar en la historia de la iglesia cristiana son declaraciones de fe, a lo que le decimos credos. Lamentablemente la iglesia católica ha abusado de estos credos, porque los credos no son palabra de Dios, pero algunos credos históricos sí son basados en la palabra de Dios y eran importantes en esa época porque estaban declarando verdades que estaban siendo atacadas, verdades sobre la persona de Cristo, sobre quién es Dios, sobre cómo uno es salvo, etc. Entonces las declaraciones de fe son bien importantes. El saber no solamente qué es lo que uno cree, pero por qué lo creemos. Amén. Entonces esto concluye nuestra sesión de introducción sobre la historia de la iglesia cristiana, y en la siguiente sesión vamos a comenzar con el primer periodo general de la historia de la iglesia, que es la iglesia pentecostal. ¿Cómo era la iglesia en Hechos capítulo 2? Pero antes que me despida y oremos, le voy a dar una tarea. Esta es su tarea para la próxima vez. Espero que la cumplan y estoy seguro que el líder de este instituto se los pedirá después de cierto tiempo. Por favor, lean todo el libro de Hechos, porque tienen tiempo, ¿verdad? Este no es una tarea para mañana, pero lean todo el libro de Hechos y por favor quiero que crean, que vayan a crear un bosquejo. Quiero que hagan un bosquejo de la historia de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿ok? O sea, un bosquejo del libro de Hechos, de todos los acontecimientos del libro de Hechos, de una forma ordenada, para que se puedan memorizarse de una forma general, no palabra por palabra, todos los acontecimientos de libros de Hechos. Amén. Bueno, oremos y después nos despedimos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, que en tu gracia tú nos llamaste y nos diste el regalo de la fe, por la cual creemos en Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación, para una relación restaurada con Dios, contigo, Señor, como Padre, no solamente como un Dios distante, pero eres nuestro Padre en Cristo Jesús, Señor. Te pedimos que ahora nos des una nueva apreciación por la historia de la iglesia cristiana y por los hombres que tú, Señor, usaste en la historia para proteger y para avanzar el evangelio, Señor Jesús. Te amamos, Señor, y te pedimos que ahora nosotros seamos a los que tú llames, Señor, para ser esos nuevos líderes valientes, sin temor, que declaren nuestra fe con valor, Señor, con convicción y sin temor. Te amamos y te adoramos y te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros y nos acompañes cada día a seguirte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, muchas gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga mucho. Estaré orando por ustedes que están en este nuevo camino de educación en el Instituto Bíblico. Dios los bendiga.